El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas han repelido múltiples ataques de Ucrania. Rusia declaró que sus defensas aéreas derribaron un caza ucraniano en Donetsk que interpretaron 4 misiles HIMARS administrados por Estados Unidos. El ejército ucraniano afirmó haber logrado avances en las ciudades de Meli, Toupal y Berdiansk controladas por Rusia. Kiev asegura que su fuerza aérea realizó 7 ataques contra tropas y equipos rusos. Por su parte, Moscú declaró que miembros de un equipo de reconocimiento ucraniano murieron cuando intentaban entrar en el distrito ruso de Ibriansk, próximo a la frontera con Ucrania. Kiev aún no ha hecho comentarios sobre la arremetida. El Ministerio de Defensa de Israel ha asegurado el mayor acuerdo de defensa de su historia este jueves, vendiendo un sofisticado sistema de defensa antimisiles a Alemania por más de 3.200 millones de euros, después de que Estados Unidos aprobara el acuerdo. Alemania quiere dotarse de este sistema de defensa, Hero-3, diseñado para interceptar misiles, con un alcance de hasta 2.400 kilómetros, como parte de su programa de rearme. Tras la invasión rusa de Ucrania, este acuerdo con Alemania podría llamar la atención de Rusia, país con el que Israel ha mantenido relaciones de trabajo durante toda la guerra de Ucrania. De hecho, Israel ha rechazado repetidamente las peticiones de venta de armas a Ucrania, por temor a enemistarse con Rusia. Rusia frustra un ataque de Kiev contra barcos de la flota del Mar Negro. Las Fuerzas Armadas ucranianas intentaron sin éxito agredir con una lancha no tripulada a los buques de la flota que realizan tareas de control de navegación en la parte suroccidental del Mar Negro. Por el momento, los buques siguen cumpliendo sus tareas asignadas, según afirman desde la cartera castrense. Mientras tanto, continúan las agresiones ucranianas contra la infraestructura civil. Las autoridades locales afirman que las tropas del régimen de Zelensky dispararon más de 200 municiones contra el territorio de la República Popular de Donetsk, al menos 28 de ellas con racimo. Estas municiones son prohibidas por una convención internacional ratificada por más de 120 países. Estados Unidos, Ucrania y Rusia no se encuentran entre ellos. Asimismo, los sistemas de defensa antiaérea frustraron un ataque con dron de Kiev. En la provincia rusa de Bielsko no se reportan víctimas ni destrucciones. En paralelo, el Ministerio de Defensa publica imágenes de un ataque contra un tren ucraniano que transportaba municiones. El único resultado de la llamada contraofensiva ucraniana son decenas de miles de fallecidos y equipamiento destruido. Así lo declaró el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky. Además, el diplomático ruso recalcó que el suministro de armamento occidental no acerca la paz y solo mantiene a flote al régimen de Kiev. En el mismo tono, se pronunciaron representantes de otros países. En el marco de la sesión del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió. Lo hizo para abordar el envío de armamento a Ucrania, y en este sentido el representante ruso, Dmitry Polyansky, dijo ante las Naciones Unidas que los que se benefician de este envío de armas no son los ciudadanos ucranianos, sino que es la industria armamentística extranjera, ya que el pueblo, como decimos, ucraniano, no se está beneficiando. Haciendo hincapié en esta idea, Polyansky calificó la contraofensiva ucraniana como un fracaso, que solo ha logrado, dijo, decenas de miles de muertes de soldados ucranianos, y ha puesto también de manifiesto que el armamento de la OTAN es, en muchos casos, peor incluso que el armamento soviético, que tiene más de 30 años. El diplomático continuó denunciando la corrupción que, según él, azota a los mandos ucranianos, una corrupción que conlleva que las armas occidentales acaben, en muchas ocasiones, en el mercado negro. Además, también denunció los esfuerzos de Kiev por reclutar mercenarios en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en América Latina o en África. Le escuchamos. Fotosop Stellen y Derov Misesov. Durante los últimos 3 meses, hemos visto la agonía del régimen de Kiev, en el marco de la llamada contraofensiva estratégica, que según la propaganda occidental, tendría que conducir a una victoria militar. Para ese fin, se puso en marcha toda la maquinaria bélica de la OTAN, con miles de millones de dólares de los contribuyentes occidentales. Lo único que ha generado esa contraofensiva, y que están obligados a reconocer, incluso en Occidente, son decenas de miles de soldados ucranianos muertos, y la destrucción de cientos de unidades de costoso equipamiento occidental. Poder asma de Ucrania este sistema, el colapso del sistema de mando, la corrupción generalizada, así como la desorganización en Ucrania, hacen que incluso los mercenarios tomen conciencia de que no luchan por la libertad de Ucrania, sino sirven como carne de cañón. Ante eso, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania está reclutando por todo el mundo, incluso en América Latina, a elementos antisociales que están dispuestos a combatir por mucho menos. Ahí escuchábamos a Dmitry Polyansky
quien además denunció el uso de municiones de racimo sobre el terreno y aseguró que las armas occidentales no buscan la paz. Lo escuchamos, las entregas de armas de Occidente no acercan la paz, como afirman las delegaciones occidentales, solo mantienen a flote el régimen de Zelensky, pero por mucho que se empeñen tarde o temprano, el pueblo ucraniano, que ha pagado un precio demasiado alto por el avance de los intereses geopolíticos occidentales, empezará a hacerse las preguntas adecuadas y querrá pedir cuentas a los verdaderos artífices de la crisis actual. Muchos de ellos están representados en esta sala. Ahí escuchábamos la posición de Rusia. Por su parte, la delegación de China quiso también denunciar el envío de armas a Ucrania, asegurando que no ayudan a solucionar el conflicto. En esa misma línea se mostraban, por ejemplo, la representación de Brasil o la de Mozambique. Escuchemos ya sus intervenciones. La llegada de armas al campo de batalla continúa, y esto tiene efectos muy negativos para la situación. Las armas pueden utilizarse en las guerras, pero no sirven para lograr la paz. La restauración de la paz implica diálogo y consultas. De Increase in Flow, el creciente flujo de armas al conflicto en Ucrania está basado en una suposición, sin fundamento de que haya una solución militar. En realidad, la introducción, la amenaza de uso, o el uso de diferentes tipos de armas en Ucrania, puede socavar el potencial de una solución pacífica, generando una espiral de violencia que aleje la desescalada de hostilidades. Los MBICS nos preocupa que se privilegie la vía militar sobre la diplomática, y que la región se transforme en una bomba de tiempo. Esto puede llevar a un enfrentamiento mayor, con consecuencias devastadoras y repercusiones mundiales. A Mozambique le preocupa que continúe escalando la retórica militar y la adquisición de armas, y que esto nos lleve a un umbral, precisamente al uso de armas nucleares. Por otro lado, otras representaciones, como por ejemplo las de Francia, Albania, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos, denunciaron una agresión de Rusia contra Ucrania, y aseguraron que Kiev lo que está haciendo es utilizar su derecho a la legítima defensa. Escuchemos ya estas reflexiones. Estamos orgullosos de apoyar a Ucrania, mientras se defiende, de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU. Vamos a seguir demostrando nuestro compromiso para apoyar a la defensa propia de Ucrania, e incluso a través de armas y equipamiento. Así pues, como se hemos podido comprobar, una reunión del Consejo de Seguridad, donde de nuevo se evidenciaron las diferencias entre las posturas de las diferentes delegaciones en torno a la situación en Ucrania. A pesar de las sanciones impuestas contra Rusia, sus científicos no paran de desarrollar tecnologías modernas en el campo de la neurociencia. El interés en los avances en esta esfera tan demandada crece en los países latinoamericanos, como México, Brasil y Chile. Entre las empresas que están a la vanguardia en ese ámbito se encuentra la compañía NeuroTrend, neurociencia aplicada a la tecnología, a la comunicación, al entretenimiento, a la salud y al marketing, áreas muy necesarias y muy demandadas hoy por hoy. Las empresas como NeuroTrend, con un presupuesto de más de $5 millones, han acumulado una experiencia suficiente para afrontar las dificultades que se le atraviesan en épocas de sanciones antirrusas. Por lo tanto, no hay mal que por bien no venga. Ahora no trabajamos con Estados Unidos, pero esta es salida a los mercados nuevos de exportación. Es buenísimo, no tuvimos a tan gran interés. Antes Alesia se refería a los mercados de Kazajistán, Irán, países árabes y Latinoamérica, con México, Brasil y Chile como principales socios. Por otra parte, hubo que empezar a pagar un poco más caros los microchips, por ejemplo, pero nada impidió que se concrete el proyecto Neurobarómetro. Estamos con el neurodispositivo, una de las herramientas básicas del proyecto Neurobarómetro Election. Bueno, no vas a explicar de qué se trata todo esto, porque yo la verdad que, para mí es muy novedoso. Sí, ese es el neurodispositivo, pues a la base de eso es electrón de fotografía, y a nosotros utilizamos ese neurodispositivo para investigaciones de neuromarketing. Gracias a esto, muchas otras compañías pueden mejorar su rendimiento a partir de conocer casi a la perfección y con antelación a sus futuros clientes. Mide atención, concentración, interés y reacciones emocionales o nerviosas. Lo primero se evalúa con el Eye Tracker. Esta caja se llama Eye Tracker. ¿A qué hace el Eye Tracker? Eye Tracker sigue su mirada a. Nosotros utilizamos Eye Tracker para analizar su interés y atención, todo lo relacionado con las reacciones emocionales, lo nervioso, el sudor y el ritmo cardíaco se miden con un brazalete, un sensor en el lóbulo de la oreja y 22 electrodos para evaluar la actividad cerebral. Hicieron falta solo 10 minutos de video para recopilar la información suficiente. Bueno, me acaban de mostrar algo, y un trabajo que yo hice hace unos años. Es muy emocionante. Para mí es muy emocionante volver a verlo, ¿no? Así que vamos a ver cómo se refleja todo esto en los resultados de este estudio. Ustedes pueden ver que el cambio de los colores
ASL resultado de su mirada, rojo es el punto donde miraba mucho. Aquí podemos ver que usted alía afgano sí. Y algunas veces se regresó a ese, y ahora está mirando a los ojos. En general, yo puedo decir que eso es como la gente mira, a nosotros siempre miramos a las caras. Vamos a ver qué pasa cuando miramos a los niños, si así como normalmente son a los partes más emocionales, si de los animales y de los niños, si ahí está, aquí está si mira así, aún más que su cabeza. Además esta compañía aporta al sector de la salud, para que personas con discapacidades severas puedan comunicarse a través del neurochat, para lo cual solo se necesita concentrarse, con la vista en las letras y palabras necesarias. Obviamente que conmueve saber que personas que, por ejemplo, sufren esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, o algún tipo de parálisis cerebral, puedan comunicarse. También impresiona saber cómo se miden las reacciones emocionales y nerviosas que aparecen en la cabeza de uno, y además gratifica saber que una empresa puede seguir creciendo y dando empleo a mucha gente. A pesar de las adversidades, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, califica de suma gravedad la situación de violencia en este país. Así se expresó en su visita a Washington, tras afirmar que los grupos armados ilegales están tomando ventaja al Estado, esto debido a su acelerada expansión en el territorio colombiano. El defensor presentó los mapas de riesgo por la acción de las organizaciones delictivas relacionados con la violencia que se ha registrado. Además expuso los casos de amenazas, alcaldes y las zonas más críticas en el país por la inseguridad, de cara a las próximas elecciones. Poco antes, el funcionario había asegurado que son 380 municipios, si 380 los que se encuentran en riesgo máximo de vulneración de los derechos humanos, una cifra que advierte puede ir en aumento. Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional desmintió que impusiera un paro armado en el departamento de Chocó. Según la guerrilla, solo restringieron la movilidad ante los enfrentamientos contra el Clan del Golfo, y para evitar que la población quedara en medio del fuego cruzado. Ante la situación, la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno atender a las comunidades, debido al riesgo de desplazamientos y confinamiento por los choques armados. Las organizaciones al margen de la ley quieren seguir delinquiendo y teniendo el control. Recuerda que el ELN fue claro en que se iba a defender de estos grupos. Yo creería que no tiene ninguna afectación, ya que desde el comienzo quedaron sentadas las bases para el cese al fuego entre el gobierno y la guerrilla del PL, y ambos fueron muy infartos por señalar que ni la fuerza pública ni el PILN se iban a enfrentar o se iban a atacar para llevar a cabo el cese al fuego, pero la guerrilla del PILN también enfatizó en que ellos se iban a depender de los demás grupos armados. Está empeorando desde hace más o menos unos 3-4 años, y ha ido empeorando y tiende a empeorar por la misma mano blanca que maneja en estos momentos el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque ellos quieren manejar todo, donde se dejen las armas a un lado, mientras que la guerrilla y esos grupos armados al margen de la ley no. Ellos quieren seguir delinquiendo, seguir haciendo sus puestos de control, y el gobierno con su mano blanda de decir, queremos una paz total, pues lo único que hace es llamar a estos grupos a sentarse en la mesa, pero no pone unas condiciones reales para que haya un diálogo, para que haya un cese a fuego bilateral con todos los actores armados, y así llegar a una paz.